Thank you for that beautiful music. Gracias por esa hermosa música. As we all stood to sing Al the ponernos de pie hymn, para cantar ese himno we thank intermedio, God for a prophet I had te two damos, Señor, nuestras gracias. Tuve un par de pensamientos poderosos que me vinieron. Uno about the prophet Joseph, es sobre el profeta José Smith, prophet of this el profeta de esta dispensación. my love and admiration. Mi amor y admiración para él crece cada día. And the second thought, Y el segundo pensamiento ocurrió al mirar a mi esposa, my daughters, a mis hijas, granddaughters, mis nietas, granddaughters, mis bisnietas. I felt like I'd like Sentí to claim every one of you as part of my family. que quisiera que todas ustedes fueran parte de mi familia, así que si están buscando por un abuelo extra, denme una llamada. Several months ago, Hace varios meses, al final de una sesión de investidura en el templo, I said to my le wife, dije a mi esposa Wendy, I hope the sisters espero que las hermanas comprendan los tesoros espirituales que les pertenecen en el templo. sisters are Hermanas, a menudo me encuentro pensando en ustedes. including 2 months Incluso hace 2 meses, cuando Wendy y yo visitamos Harmony, Pensilvania. This was our second trip. Ese fue nuestro segundo viaje a ese lugar. En ambas ocasiones nos conmovió profundamente el recorrer ese terreno sagrado. In Harmony, Allí en Harmony fue donde Juan el Bautista se apareció a José Smith y restauró el sacerdocio arónico. it was there that the Fue allí donde los apóstoles Pedro, Santiago y Juan se aparecieron para restaurar el sacerdocio de Melquisedec. it was in Harmony that Fue en Harmony donde Emma Hale Smith as her husband actuó como la primera escribiente de su esposo, translated the book mientras el profeta traducía el libro de Mormón. Fue también en Harmony donde José recibió una revelación en la que el Señor manifestaba su voluntad respecto a Emma. the Lord instructed El Señor le mandó a Emma que explicara las Escrituras, exhortara a la iglesia para recibir el Espíritu Santo and to spend y dedicara tiempo a aprender mucho. Emma was also A Emma también se le aconsejó desechar las cosas de este mundo y buscar las de uno mejor, to hold fast. y adherirse a los convenios que había hecho con Dios. The Lord concluded, El Señor concluyó su instrucción con estas poderosas palabras: this is my Esta es mi voz a todos. everything that happened in Todo lo que sucedió en Harmony tiene implicaciones profundas para la vida de ustedes. restoration of La restauración del sacerdocio, junto con el consejo que el Señor le dio a Emma, and bless pueden ser una guía y una bendición para cada una de ustedes. for you to understand. ¿Cómo anhelo que comprendan que la restauración del sacerdocio es tan relevante para ustedes como mujeres, como lo es para cualquier hombre? Because the Debido a que el sacerdocio de Melquisedec ha sido restaurado, tanto las mujeres como los hombres que guardan sus convenios tienen acceso a todas las bendiciones espirituales de la iglesia. we might say, O podríamos decir, a todos los tesoros espirituales que el Señor tiene para sus hijos. every woman Toda mujer y todo hombre que hace convenios con Dios y los guarda, and who participates y que participa dignamente en las ordenanzas del sacerdocio, direct tiene acceso directo al poder de Dios. those who are Quienes han sido investidos en la casa del Señor reciben un don de poder del sacerdocio de Dios en virtud de ese convenio, junto con un don de conocimiento para saber cómo recurrir a ese poder. the heavens are just Los cielos están tan abiertos para las mujeres que han sido investidas con el poder de Dios que procede de sus convenios del sacerdocio, como para los hombres que poseen dicho sacerdocio. I pray that Ruego que esa verdad se grabe en el corazón de cada una de ustedes, porque creo que les cambiará la vida. sisters, Hermanas, dear sisters, queridas hermanas, you have the right ustedes tienen el derecho a recurrir libremente al poder del Salvador para ayudar a su familia y a otros seres queridos. now you might be saying to yourself, Tal vez se digan a ustedes mismas, esto suena maravilloso, pero ¿cómo lo hago? how do I draw the Savior? ¿Cómo puedo atraer el poder del Salvador a mi vida?
You won't find this process spelled Ese out in proceso any no lo encontrarán detallado en ningún manual. El Espíritu Santo será su tutor personal seek to understand a what medida the que Lord would procuren have you comprender lo que el Señor quiere que sepan y know. hagan. This process, Ese proceso no es rápido ni fácil, but it is pero sí es espiritualmente fortalecedor. ¿Qué podría ser más emocionante que trabajar con el Espíritu para comprender el poder del sacerdocio, o sea, el poder de What Dios? I can tell you Lo que sí puedo decirles es que tener acceso al poder de Dios en su vida requiere las mismas cosas que el Señor le indicó a Emma y a cada una de ustedes que hicieran. I invite you Así to que study las the invito a estudiar con espíritu de oración la sección 25 de Doctrina y Convenios y descubrir lo que el Espíritu Santo les enseñará a ustedes. your personal Su esfuerzo espiritual y personal les brindará alegría a medida que obtengan, entiendan y utilicen el poder con el que han sido investidas. part of this endeavor will Parte de ese esfuerzo requerirá que dejen de lado muchas de las cosas de este mundo. sometimes we speak A almost veces casually hablamos about casi a la ligera de alejarnos del mundo con su contención, tentaciones generalizadas y filosofías falsas. but truly doing so Pero el hacerlo realmente requiere que analicen su vida de manera minuciosa y regular. as you do Al hacerlo, the Holy el Ghost Espíritu Santo las guiará en cuanto a lo que ya no se necesita, is no longer lo que ya no es digno de su tiempo y energía. as you shift your focus away from Conforme alejen su atención de las distracciones mundanas, things that seem important, algunas cosas que les parecen importantes ahora dejarán de ser una prioridad. you will need to say Tendrán que decir que no a algunas cosas, aunque parezcan inofensivas. as you embark Al embarcarse en este proceso permanente de consagrar su vida al Señor, the changes in los cambios en su perspectiva, sentimientos y fortaleza espiritual las sorprenderán. now a little Y ahora unas breves palabras de advertencia. those who would Hay undermine quienes desean socavar su capacidad de invocar el poder de Dios. there are some Hay quienes quieren que duden de ustedes mismas y disminuyan su gran capacidad espiritual como mujeres rectas. most certainly the Ciertamente, el adversario no quiere que comprendan el convenio que hicieron al bautizarse o la profunda investidura de conocimiento y poder que han recibido o recibirán en el templo, la casa del Señor. and Satan certainly Y Satanás ciertamente no quiere que comprendan que cada vez que sirven y adoran dignamente en el templo, salen armadas con el poder de Dios y con sus ángeles que las guardan. Satan and his Satanás y sus secuaces constantemente crearán obstáculos para evitar que comprendan los dones espirituales con los que han sido y pueden ser bendecidas. unfortunately Desafortunadamente, some roadblocks may be the algunos result obstáculos of pueden ser el resultado del mal comportamiento de otra persona. me to think that Me entristece pensar que alguna de ustedes se haya sentido excluida o que no le haya creído un líder del sacerdocio o que haya sido víctima de abuso o traición por parte de su esposo, su padre o un supuesto amigo. Siento profundo dolor por el hecho de que alguna de ustedes se haya sentido marginada, insultada o juzgada erróneamente. Tales ofensas no tienen lugar en el reino de Dios. thrills me when I learn of Por el contrario, me emociono cuando me entero de que hay líderes del sacerdocio que sinceramente procuran la participación de mujeres en los consejos de barrio y estaca. Me inspira cada esposo que demuestra que su responsabilidad más importante del sacerdocio es cuidar a su esposa. praise that Elogio al hombre que respeta profundamente la capacidad de su esposa para recibir revelación y la atesora como compañera en igualdad de condiciones en su matrimonio.
Cuando un hombre comprende la majestad y el poder de una mujer santo de los últimos días que es recta y procura lo bueno y ha sido investida, ¿es de extrañar que él desee ponerse de pie en el momento en que ella entra al salón? Desde el principio de los tiempos, las mujeres han sido bendecidas con una brújula moral singular, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Ese don se realza en aquellas que hacen y guardan convenios y se aminora en aquellas que obstinadamente ignoran los mandamientos de Dios. Me apresuro a agregar que no absuelvo a los hombres de ninguna manera del requisito de Dios de que ellos también distingan entre el bien y el mal. Pero mis queridas hermanas, su habilidad para discernir la verdad del error, para ser las guardianas de la moral en la sociedad, es crucial en estos últimos días. Y dependemos de ustedes para enseñar a los demás a hacer lo mismo. Permítanme ser muy claro al respecto. Si este mundo pierde la rectitud moral de sus mujeres, el mundo nunca se recuperará. Nosotros, los santos de los últimos días, no somos del mundo. Somos del Israel del convenio. Se nos ha llamado para preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Ahora quisiera aclarar varios puntos adicionales con respecto a las mujeres y el sacerdocio. Cuando se les aparta para servir en un llamamiento bajo la dirección de alguien que posee las llaves del sacerdocio, como su obispo o presidente destaca, a ustedes se les otorga la autoridad del sacerdocio para desempeñar ese llamamiento. De manera similar, cada vez que asisten al Santo Templo, ustedes están autorizadas para realizar ordenanzas del sacerdocio y oficiar en ellas. Su investidura del templo las prepara para hacerlo. Si han sido investidas, pero actualmente no están casadas con un hombre que posee el sacerdocio y alguien les dice, lamento que no tenga el sacerdocio en su hogar, por favor comprendan que esa declaración es incorrecta. Es posible que en su hogar no haya un poseedor del sacerdocio, pero ustedes han hecho convenios sagrados con Dios en su templo. De esos convenios fluye sobre ustedes una investidura del poder del sacerdocio del Señor. Y recuerden, si su esposo muriera, ustedes presidirían en su hogar. Como mujeres santos de los últimos días rectas e investidas, ustedes hablan y enseñan con el poder y la autoridad de Dios. Ya sea por exhortación o conversación, necesitamos su voz para enseñar la doctrina de Cristo. Necesitamos su opinión en los consejos familiares de barrio y destaca. Su participación es esencial y nunca está de adorno. Mis queridas hermanas, su poder aumentará a medida que presten servicio a los demás. Sus oraciones, ayuno, tiempo dedicado a las Escrituras y servicio en la obra del templo e historia familiar les abrirán los cielos. Les ruego que estudien con espíritu de oración todas las verdades que puedan encontrar sobre el poder del sacerdocio. Podrían comenzar con las secciones 84 y 107 de Doctrina y Convenios. Esas secciones las llevarán a otros pasajes. Las escrituras y las enseñanzas de los profetas, videntes y reveladores modernos están repletas de esas verdades. Conforme aumente su comprensión y ejerzan fe en el Señor y en el poder de su sacerdocio, aumentará su capacidad para recurrir a ese tesoro espiritual que el Señor ha puesto al alcance de ustedes. Al hacerlo, se encontrarán en mejores condiciones para ayudar a crear familias eternas que estén unidas,
selladas en el templo del Señor y llenas de amor por nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Todos nuestros esfuerzos para ministrarnos unos a otros, proclamar el Evangelio, perfeccionar a los santos y redimir a los muertos, convergen en el Santo Templo. Actualmente tenemos 166 templos en todo el mundo y habrá más. Como saben, el templo de Salt Lake, la manzana del templo, y la plaza adyacente al edificio de las oficinas generales de la iglesia se renovarán en un proyecto que comenzará a finales de este año. Este santo templo se debe preservar y preparar para inspirar a generaciones futuras, tal como ha influido a nosotros en esta generación. A medida que la iglesia crezca, se edificarán más templos para que más familias tengan acceso a la bendición más grande de todas, la de la vida eterna. Consideramos que un templo es la estructura más sagrada de la iglesia. Siempre que se anuncian planes para construir un templo nuevo, se convierte en una parte importante de nuestra historia. Como hemos hablado aquí esta noche, ustedes, hermanas, son vitales para la obra del templo, y allí es donde recibirán sus tesoros espirituales más sublimes. Por favor, escuchen con cuidado y con reverencia al anunciar ahora mis planes o nuestros planes para construir 8 nuevos templos. Si uno se anuncia en un lugar que sea significativo para ustedes, les ruego que inclinen su cabeza y que agradezcan en su corazón. Nos complace anunciar planes para anunciar templos en las siguientes ubicaciones: Freetown, Sierra León; Orem, Utah; Port Moresby, Papua Guinea; en Arkansas; Bacolod, Filipinas; McAllen, Texas; Coban, Guatemala; Taylorsville, Utah. Gracias, queridas hermanas. Apreciamos profundamente el recibir estos planes con reverencia. Ahora, para concluir, me gustaría dejarles una bendición de que puedan comprender el poder del sacerdocio con el que han sido investidas y que aumenten ese poder ejercitando su fe en el Señor y en su poder. Estimadas hermanas, con profundo respeto y gratitud, expreso mi amor por ustedes. Declaro humildemente que Dios vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia. Testifico de ello en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.